son los conceptos arquitectónicos, ¿vale? De los que hablábamos la vez pasada, ya entramos al tema de la arquitectura efímera y cómo podemos hacer nosotros para empezar a hablar de la composición o cómo esas formas a las que veíamos esos referentes pasados, cómo uno llega a esas formas, cómo uno llega a esas propuestas, ¿listo? Vamos a ver de dónde vienen esos conceptos arquitectónicos, las aproximaciones que hay al diseño y algunos tipos, y vamos a ver unos ejemplos, ¿bien? Entonces, cuando hablamos de los conceptos arquitectónicos, nos referimos como tal a una idea, un pensamiento, una noción que constituye la columna vertebral y la base de un proyecto de diseño. Y esto le impulsa a, digamos, a los siguientes pasos que hay dentro de todo el proceso. Se convierte pues en la fuerza y la identidad detrás del progreso de un proyecto y es constantemente consultado en todas las etapas del desarrollo del proyecto, porque en todas las etapas debemos tener relacionado ese concepto arquitectónico que nosotros escogimos. Resulta que el concepto arquitectónico también es el significado y la razón del producto final. Es decir, cuando estamos hablando de una estructura o un edificio, podemos ver reflejado ese concepto, ya sea en su figura, ya sea en los acabados. Bueno, vamos a estar viendo cómo podemos nosotros enlazar esos conceptos. Esta es la primera parte del proceso de diseño, escoger el concepto. Este se desarrolla y se realiza de una manera muy similar a cómo es plantar una semilla, ¿sí? A partir de que nosotros la vamos regando, vamos manipulando pues esa semilla, pues vamos teniendo unos resultados y variaciones, que es lo que nos va a estar pasando dentro de todo nuestro proceso. Un concepto arquitectónico se puede describir como una idea, una noción, una opinión, una abstracción. Podríamos llegar a hablar incluso de creencias, de inspiración, de filosofías, de teorías. Podríamos, digamos que, inspirarnos en muchas cosas para nosotros lograr llegar a un concepto. ¿De dónde vienen los conceptos? Los conceptos arquitectónicos deben generarse principalmente a partir de 3 áreas clave. ¿Listo? Del sitio, del resumen de diseño y de la tipología de la construcción. En este caso, en el sitio, recordemos que estábamos hablando en la clase pasada que nosotros estábamos desarrollando un stand y que debíamos tener en cuenta el lugar, porque no era lo mismo escoger, por ejemplo, el material que vamos a utilizar en San Andrés o en Cartagena o en un lugar cálido, ¿verdad?, al que utilizaríamos aquí en Bogotá. Esos aspectos también son importantes cuando vamos a desarrollar nuestro concepto. Entonces, cuando hablamos del clima, nos referimos, digamos, del sitio, nos referimos precisamente a eso, al clima, la orientación. Si tenemos un lugar que nos provee vistas, hay que aprovecharlas, el acceso, el contexto, la historia del lugar, el uso, el análisis del sitio como tal. Luego también vemos el resumen de diseño. Esto tiene que ver más que todo con los requisitos del cliente y la construcción, el alojamiento y el presupuesto de construcción, que este sí va muy ligado a lo que tiene que ver la arquitectura efímera, ¿listo? O a lo que estábamos hablando nosotros como tal de los stands, porque allí sí estamos fuertemente, digamos, relacionados a lo que quiere el cliente, ¿vale? A la construcción como debe ser, ¿listo? Y al presupuesto, que también es una limitante. Y por último, la tipología de la construcción. Resulta que en arquitectura encontramos diferentes tipologías, ¿vale? Que también se pueden, digamos, mostrarse como un tipo de construcción y el tipo de uso. ¿Listo? Entonces, en este caso, el uso será para, digamos, de exposición, que serían nuestros stands. El tipo de construcción, pues ahí veremos si será una construcción compleja, sencilla, si será moderna, si evocará de pronto ya más algo clásico, etcétera. ¿Listo? Entonces, a eso nos referimos a la tipología. También se pueden generar en su totalidad o en parte mediante el desarrollo de programas, teniendo en cuenta la cultura, la sociedad, la tecnología, emoción o sentido. Es decir, hay otros conceptos que no podría llegar a tener en cuenta dentro de ese proceso de la escogencia o de la inspiración con la cual nosotros vamos a desarrollar el proyecto. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo les decía, si estamos hablando de cultura y me dicen, no, es que quiero que por favor diseñes un stand basándote en el sombrero volteado, ¿sí? Esto es cultural, pero eso no quiere decir que yo voy a diseñar el stand literalmente de la forma del sombrero volteado, sino que nosotros vamos a hacer un análisis formal, de estructura, ¿sí? De contenido, de qué significa el sombrero volteado. Y a partir de eso, eso sería nuestro concepto, ¿listo? Entonces, la fluidez, las texturas, el tejido, eso puede ser
un concepto, ¿vale? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Ya entonces nos centramos a las aproximaciones del diseño. Digamos que hay varias áreas en las que un diseñador puede enfocarse en las primeras etapas de diseño, que comenzarán a informar el concepto y la dirección hacia donde nosotros nos vamos a guiar para desarrollar todo nuestro proyecto. Estas áreas se pueden dibujar a lo largo del proyecto, estrategias entre sí a medida que el proyecto se va desarrollando, nosotros vamos cambiando, digamos, esos enfoques y realizando diferentes diseños. Digamos que aquí, en esto del concepto, muchas personas suelen utilizar el sketch como una herramienta para mostrar los conceptos. Entonces van a ir viendo por en medio de la presentación, conforme la vamos viendo, diferentes bosquejos, como este que estamos viendo acá, que quiere mostrar diferentes esquemas de concepto. Estos suelen ser utilizados, por ejemplo, cuando alguien quiere hacer una presentación de un proyecto, cuando se quiere hacer un pliego, por ejemplo, en un concurso, y mostrar cómo es el concepto, no se realiza solo textualmente, ¿sí? Una descripción textual, sino muchas veces se utiliza más en la parte gráfica, entonces aquí como que la parte del sketch es bien importante. Bueno, estas aproximaciones de diseño o enfoques los podemos categorizar en las siguientes opciones. El primero es la funcional, lo material, lo contextual, lo conceptual, lo formal, lo colaborativo y lo filosófico. Vamos a estar viendo cada una de ellas. Cuando hablamos de lo funcional, ¿listo? Tiene que ver entonces, como su nombre le indica, con los elementos funcionales que dan el aspecto, por ejemplo, estético del edificio. Hay algunos tipos de edificios que haríamos que funcionen a como de lugar y que la función prima sobre todo. Casos de este tipo de concepto de arquitectura son, por ejemplo, el diseño de un hospital, ¿sí? O el diseño, por ejemplo, de una fábrica. Aquí prima sobre todo es el funcionamiento. Nosotros tenemos que estar pensando en cómo debe estar estructurada, por ejemplo, la zona de sala de emergencias, cómo estarían digamos, ubicadas las habitaciones, más que la parte estética. Sin embargo, eso no significa que no podamos ser creativos y, digamos, generar una propuesta diferente e interesante por medio del diseño, ya hablando en su estructura, en la parte física y en la parte estética. ¿Sí? También podríamos llegar a intervenir allí, pero sobre todo en este caso, pues prima la función. Cuando hablamos del material, entonces nos enfocamos pues a los materiales que estamos utilizando nosotros, ¿sí? Y que, por ejemplo, en muchos lugares, por ejemplo, en el centro de Bogotá, el ladrillo fue muy utilizado, ¿sí? Y es icónico. Entonces, ¿por qué escogeríamos esto? Porque ya hay una parte histórica allí inmersa dentro del material, ¿vale? Las calles adoquinadas, algunas estructuras, edificaciones hechas totalmente con ladrillo. Entonces, ahí podríamos decir que el concepto está ligado al material, ¿listo? ¿Y por qué? Pues por lo que decimos, hay una parte histórica de arraigo, digamos, lo que tiene que ver con la historia de Bogotá, etcétera, etcétera. Ahí, digamos que lo tomaríamos como concepto inicial. Cuando nos enfocamos entonces a un material, nos conducirá hacia formas particulares de construcción, creando así un tipo de apariencia orgánica, es decir, si nosotros escogemos, como les estoy dando el ejemplo del ladrillo, pues tendríamos que empezar a analizar cómo son los tipos de construcción precisamente con el ladrillo, de en qué manera las podemos disponer, que si me da una estructura diferente a la que comúnmente conocemos, entonces empezaríamos a ver conceptos de rotación o conceptos de permeabilidad, etcétera, etcétera, relacionados con el concepto del material. Luego aparece la parte contextual, que tiene que ver en sí con el sitio y sus alrededores, es decir, el sitio donde yo estoy desarrollando mi proyecto, ¿vale? Digamos que aquí tiene que ver también con la parte histórica, con el área, tiene que ver con la parte contextual ya en sí, que tiene que ver con el sitio y el entorno. Entonces, por ejemplo, si lo que nos rodea es un paisaje natural, yo tengo que escoger si me voy a mimetizar en el espacio, es decir, que voy a hacer una estructura que no vaya a ser opuesta a mi contexto, o definitivamente quiero que resalte y sea opuesto a lo que vemos, ¿sí? Ahí empezamos nosotros a ver
ciertas palabras clave que vamos a estar utilizando en el momento de nosotros generar este tipo de relación contextual. Profe, Cuéntame, Jaime. en ese contextual entraría también la parte de cultural. Sí, ¿Sí? exactamente, histórica, cultural, de arraigo de la población, ¿sí? Digamos que si tú estás, por ejemplo, realizando una estructura que va a estar ubicada en una zona, digamos, donde vive población indígena, ¿sí? Entonces tú vas a tener que hacer una construcción, por ejemplo, que te están pidiendo, haz una propuesta de una vivienda de interés social, digamos, es un ejemplo. Tú no puedes llegar a poner pues un bloque, ¿sí? Con cemento y eso parece una cosa salida de otro mundo que no tiene nada que ver con el contexto cultural ni histórico de las personas que allí viven. Para eso vas a tener que hacer un análisis, ¿listo? Cultural y social de las personas que allí habitan para generar tu propuesta. Ya vamos a ver un poquito más adelante sobre este tema, ¿listo? Bien. Luego entonces entramos a la parte conceptual. Digamos que tiene que ver con lo que les digo. Empezamos a relacionar entonces lo formal, lo colaborativo, etcétera, etcétera, y vamos enlazándolo con unas palabras clave. ¿Listo? Entonces aquí, sobre todo en la parte conceptual, pues dejamos de valorar otras cosas, lo otro que hemos nombrado, ¿sí? Para enfocarnos únicamente en el concepto. Y resulta que aquí esto se vuelve súper abierto. O sea, un concepto ustedes lo pueden hallar en internet, ¿sí? Decir, no, pues muéstrame ideas de concepto y ahí te va a botar muchas ideas y tú escoges una porque sí. A eso nos referimos cuando uno se va por el lado conceptual. Como que simplemente te atrajo a ti y tú quisiste ponerlo ahí como una propuesta y desarrollaste todo tu proyecto enfocándote en esta parte conceptual. Entonces, toda la parte del proyecto arquitectónico va a estar basada desde el principio en ese concepto que tú escogiste hasta el final. Entonces, a eso nos referimos con este tema. Cuando hablamos de la parte formal, se basa en el lenguaje ya como tal de la forma de la arquitectura para desarrollar el concepto arquitectónico. Miramos entonces ahí diferentes tipos de arquitectura, la arquitectura clásica, la arquitectura moderna, todos tienen formas y reglas distintas en el diseño. Los órdenes clásicos, por ejemplo, también es otro ejemplo de arquitectura. Esos tienen unos sistemas bien diferentes, la proporción, la escala, la forma, son temas que empiezan a variar en los tipos de arquitectura que existen. Y nosotros nos vamos ya como por la parte de la inspiración histórica y de estilos diferentes. Entonces, allí las formas van a estar cambiando dependiendo de la inspiración que nosotros vayamos a tomar. ¿Bien? ¿Listo? Déjenme, ya les terminamos entonces les explico esta tanda de temas y entramos a estas preguntas. ¿Listo? Lo colaborativo. Entonces, algunos arquitectos piensan también en adoptar este enfoque de la co-creación. Recuerdan que en algún momento habíamos hablado de que uno puede sentarse con el cliente o con la persona y empezar a hacerle preguntas de qué es lo que esta persona quisiera. Digamos que este aspecto colaborativo sí lo estaríamos arraigando un montón con lo que tiene que ver con la arquitectura efímera, porque nosotros generalmente cuando diseñamos un stand o una exposición, pues vamos a tener que pedir la opinión de nuestro cliente. Claramente nosotros somos una guía también para ellos, no significa que lo que dice el cliente es lo que se va a hacer, porque nosotros también tenemos como diseñadores la oportunidad de decirle qué está bien, qué está mal, hacia dónde nos podemos ir, pero sí se tiene en cuenta este concepto. Entonces, ahorita que me preguntabas, ese tema cultural está muy arraigado con esta parte colaborativa. ¿Por qué? Porque lo que yo les decía, hay que hacer una investigación previa, por ejemplo, con la parte social hacia la que nosotros nos vamos a dirigir. Digamos, un ejemplo que les puedo dar es, yo hice una propuesta de vivienda de interés social en Yopal, pero era en la parte rural. Resulta que claramente la ruralidad no se vive igual a como está en la ciudad, ¿no? Entonces fuimos hasta el lugar, uno va a una familia, por ejemplo, y le empieza a preguntar, bueno, ¿tú cómo se desarrolla la vida diaria aquí? Entonces, por ejemplo, para ellos es súper importante una cocina abierta, ¿sí? Hay, hay algo que está alrededor de la cocina, del hecho de cocinar, entonces la cocina se vuelve un espacio valioso.
Resulta que familiarmente o la composición familiar en una vivienda iniciaba siendo la pareja, tenían hijos, luego los hijos se casaban y los hijos tenían entonces otros hijos, entonces todos terminaban viviendo en una sola casa. Y entonces, digamos que ahí empezaba a haber una necesidad de que la casa se pudiese ampliar. ¿Por qué? Porque ellos lo que hacían eran unas construcciones muy básicas y lo que iban haciendo es aumentando habitaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué podríamos nosotros aprovechando ese concepto de que la casa se ampliara? ¿Cómo podríamos hacer una propuesta? Pues, por ejemplo, una vivienda modular, ¿sí? Que los muros se pudiesen mover para que ellos pudiesen ampliar los espacios y que entonces cada persona, pues, lo que era antes una habitación se pudiese convertir en dos habitaciones o que se pudiese sacar un módulo del piso para ampliar esa zona de piso y que fácilmente se pudiesen, por ejemplo, poner unos muros, ¿cierto? Que estuviesen ya, digamos, prediseñados y se instalaran allí. Entonces, miren que hablar con las personas que habitan el lugar o con el cliente y nos bota ideas, nos da ideas de cómo vive, de cómo quiere las cosas, nos da muchísima información y nos, digamos, nos enriquece mucho en esa parte colaborativa porque nos da también muchos aprendizajes. Entonces, esta parte me parece que es súper interesante y que la podemos tener muy, muy en cuenta en el proceso de diseño de un espacio, sobre todo de los stands. ¿Listo? Bueno, cuando hablamos de lo filosófico, miren que entra a ser un poquito más complejo que los demás. Este es un enfoque que, digamos, tiene que ver con un conjunto de valores que utiliza para informar su diseño. Los valores podrían ser valores de la vida del diseñador o podría ser un reflejo del resumen del diseño o un contexto del sitio, incluso una combinación de varias de estas opciones. Y entonces uno empieza a hacer afirmaciones para generar este concepto ya. Y entonces uno empieza a decir, por ejemplo, la parte artística versus la científica, la parte racional versus la irracional, la parte personal versus la universal, la visual y lo no visual, las necesidades versus los deseos, el individuo contra la sociedad. Ustedes ahí podrían, digamos, que hacer diferentes comparaciones con afirmaciones. Y a partir de ello, entonces, vemos los valores en términos de diseño. ¿Listo? A partir de eso, esas afirmaciones que hicimos. Y nos hacemos la pregunta, ¿cómo funcionan estos valores con los problemas de diseño que enfrenta el proyecto en particular? Entonces, supongamos, ahorita estábamos hablando de un problema de diseño, que era la ampliación. Entonces, uno empieza a hacer un listado de opciones. Ordenar al azar, estructurado versus no estructurado, un objetivo versus lo subjetivo, una respuesta frente a múltiples soluciones podría ser una solución hacia ese cuestionamiento que les hablaba ahorita, creativo versus conservador, específico versus lo general, el hombre contra la naturaleza, allí digamos podríamos empezar a pensarlo en esos conceptos que yo les decía, si estamos creando una construcción en la que tenemos, digamos que un espacio de naturaleza alrededor de nosotros, ¿será que vamos a hacer algo que se vea impositivo y que se vea totalmente, digamos que opuesto al contexto? ¿O podríamos hacer algo que se mimetizara, por ejemplo, con esa naturaleza? Allí entonces empezaríamos a ver, miren, a partir de estas propuestas. Complejidad versus simplicidad, diseño por ahora versus el diseño del futuro y procesos de modelado versus procesos aleatorios que ya tendrían que ver con el hecho de que no estamos haciendo un orden del desarrollo, sino que lo haríamos de una forma aleatoria. Entonces, miren cómo a partir de estas afirmaciones, preguntas, listos, digamos, de las necesidades de diseño, cuando uno se sienta ya a pensar, ¿sí? A eso se refiere con lo filosófico, y empezar a irnos por cuál línea o por cuál tema, por cuál problemática nos interesaría más irnos. Bueno, y aquí vamos a encontrar algunos tipos, ¿listo? Digamos, por decirlo así, no quisiera llegar a encerrarlos a que estos son, digamos, los únicos conceptos que existen. Simplemente son unos ejemplos que les quise traer digamos que a colación, pero hay muchísimos más, ¿vale? Entonces, pero hay tantos
sea, tantas fuentes de inspiración o fuentes conceptuales que pues aquí nos podríamos quedar un montón de tiempo. Pero les quiero dar estas para que tengamos como unos parámetros de inicio y ya, digamos, después podríamos hablar ampliamente de otras opciones. Uno de los tipos y de los más básicos y que uno siempre, digamos, quiere hacer es, o que tiene en cuenta desde el principio, son los ejes. En medio de, digamos, de lo más elemental, es una, digamos que una forma en que nosotros podemos generar relaciones, ¿listo? Entonces lo que hacemos es que hacemos una línea recta, imaginaria, en un bosquejo, o digamos tenemos el contexto, el plano del contexto, o tenemos el plano pues de, digamos, del lugar donde vamos a tener nuestro stand, y vamos a empezar a generar unos ejes, unas líneas, ¿listo? Entonces, por ejemplo, que hay un árbol jerárquico en ese espacio, ¿sí? Eso ya me marca un punto, ¿listo? Y tenemos la entrada principal. Si yo trazo una línea de ese árbol jerárquico hasta el acceso principal, ya creé mi primer eje, ¿sí? Luego entonces voy encontrando otros ejes, ¿listo? De conexión. Entonces tengo por aquí una zona que es de descanso y la puedo conectar entonces aquí con la de salida, ¿sí? Con la puerta de salida. Aquí se me genera otro eje. Y en esos encuentros, ¿listo? De esas líneas con otras, voy a encontrar espacios. Y allí en esos espacios voy a poder encontrar formas, ¿listo? Entonces uno puede empezar a dibujar formas dentro de los espacios. Miren en estos esquemas. Supongamos que están esos ejes imaginarios. Ahí ustedes pueden ver mi mouse, ¿verdad? Sí lo están viendo, ¿cierto? Sí, profe, sí, está Sí, bien. profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, supongamos que acá hay un eje imaginario, ¿vale? Uno acá, otro acá, otro acá y otro acá. ¿Listo? Y aquí habían otros ejes en diagonal, ¿listo? Que me empezaron a hacer generar como una retícula, digámoslo así. Y que en esos espacios de retícula quedaron estas formas triangulares, ¿vale? Que es más o menos las figuras que estamos viendo. Ese, digamos, espacio libre que me quedó, puede que yo lo tome como inspiración para que esa forma que quedó, ese residuo, ese resultado, sea la inspiración que yo tenga para generar la forma de mi estructura, es decir, que yo tendría una estructura triangular acá. Ahora miremos estos ejes. Aquí me pasaban otros ejes y entonces empecé a hacer bosquejos de esos espacios residuales, como les estoy indicando, les estoy comentando, y miren las figuras que se empezaron a crear, ¿sí? Que confluyen unas con otras. Entonces, estas son figuras mucho más orgánicas y que yo podría decir, bueno, mi edificio, mi estructura, mi composición podría llegar a tener esta forma, ¿vale? Ahora, no significa que solo sean, digamos, si lo viéramos desde planta, sino que también en la altura podríamos ver estos ejes. Y eso lo vemos en este esquema, ¿sí? Miren que hay unos esquemas de altura. Supongamos que ese árbol que les digo tiene cierta altura y si yo la mando el eje en la parte superior hasta, no sé, hasta el acceso, entonces voy a ver que hay, por ejemplo, una inclinación. Yo podría decir que mi estructura entonces podría ser con una altura inclinada, o si la quiero hacer recta. Miren cómo uno va generando esos ejes, ¿vale? La simetría. Esto requiere entonces de un centro, ¿vale? Digamos, o el eje central, y que alrededor de este se estructura todo un conjunto. Las simetrías, como lo hemos visto, si yo parto de un objeto, ¿cierto? Por ejemplo, esta silla, ¿sí? Si yo hiciera el eje imaginario por aquí, yo podría decir que mi silla es simétrica, porque es como hacer un espejo. Si yo desarrollo esta parte de mi silla y le hago un espejo, es exactamente igual al otro lado. A eso nos referimos con la simetría. Entonces son, digamos, modelos que son equilibrados, que tienen que ver como con un concepto de que es algo que se ve formalmente muy bien, que visualmente yo lo veo simétrico y que su forma entonces está especialmente diseñada así. Ahora, eso no significa que, por ejemplo, simetría yo lo tenga que relacionar solo con figuras básicas como el círculo, el rectángulo, cuadrados, triángulos, no. Miren las figuras que hay acá tan diferentes, incluso acá como una estrella, ¿vale? Estas ondas, pero al otro lado están iguales esas ondas, estos círculos, ¿sí? Entonces, como que la configuración de la forma puede ser como diferente,
digámoslo así, no tiene que ser súper estructurada, puede ser una composición diferente, pero lo importante es que de un lado y del otro sean iguales. Otro tipo de concepto es la jerarquía. Aquí implica que en la mayoría, si no en el total de la composición arquitectónica, existen auténticas diferencias entre las formas y los espacios que en cierta forma reflejan un grado de importancia y contenido funcional. Si yo les digo aquí en esta imagen, ¿cuál es la jerarquía? ¿Qué objeto ven ustedes jerárquico? ¿Cuál me podrían decir que es? La cúpula. La La cúpula. cúpula, exactamente. Eso es lo que primero, o sea, visualmente es lo primero que nosotros vemos. ¿Por qué? Porque es una figura súper diferente al resto de la estructura que hay allí, ¿cierto? Luego que encontramos otras edificaciones que en altura, ¿verdad? Están, digamos que bajando el nivel de jerarquía, pero sin embargo generan la jerarquía. Es decir, mi nivel más bajo serían las casas o las estructuras que estamos viendo acá en la parte inferior. El siguiente sería el de más altura, que sería este, ¿cierto? Luego veríamos este, y por último la cúpula, porque no solo cambian la forma de estructura que tienen los demás, que es como rectangular, sino que la cúpula pues ya tiene que ver con circunferencia, ya tiene que ver con, miren, una estructura mucho más compleja y de hecho tiene hasta color. Entonces, de una vez, eso me refleja que es el punto jerárquico. A eso nos referimos con el tema o el concepto de la jerarquía. Puede entonces que nosotros encontremos una estructura jerárquica como a partir del color. Resulta que yo tengo una parte de mi estructura o de mi stand que es con un color súper vivo y el resto es blanco. Ahí yo ya estoy hablando de jerarquía porque le estoy dando un valor más a un espacio con el solo hecho de ponerle color que al otro, que es un color neutro blanco. Puede pasar también con la forma de la estructura. Entonces genero algo con una forma, una figura súper interesante y el resto de mi estructura entonces se va mimetizando o se va, digamos que desvaneciendo. Eso también tiene que ver con la jerarquía. Ahora veamos la de ritmo. Se refiere a la repetición armónica y regular de líneas, contornos, formas y colores. Esto aporta el concepto de rasterización como un eje organizador de formas y espacios. Veamos la imagen, ¿sí? Digamos que sin importar que la figura se va rotando, nosotros vemos un ritmo, ¿cierto? Porque es una figura que se va replicando, ¿cierto? Y que va tomando pues cierta dirección, pero sigue siendo la misma figura, ¿vale? ¿La entendimos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Bien. Hay otros conceptos que nosotros podríamos llegar a utilizar o ver, por ejemplo, la fluidez. La fluidez tiene que ver sobre todo, por ejemplo, si ustedes están en un contexto, hay unas montañas, que hay agua. El agua, cuando, digamos, ustedes empiezan a buscar información o conceptos sobre el agua, ¿qué significa el agua? El agua es fluidez. Entonces, si ustedes empiezan a ver que alrededor de su contexto hay agua, podrían tomar el agua como digamos, referente para generar su concepto. Entonces, como tengo esta parte del agua, un río muy cercano, por ejemplo, o una fuente de agua súper inspiradora, yo podría decir que voy a tomar la fluidez como concepto de eso que estoy partiendo de allí. ¿Listo? ¿Qué es la fluidez? Entonces empezamos a ver figuras, ¿cierto? Como más orgánicas, arcos, líneas curvas, a eso nos referimos con fluidez, como si se estuviera moviendo prácticamente la estructura que estamos proponiendo. Otro concepto es el de repetición, que es cuando ya, por ejemplo, ustedes han hecho diseños de estas sillas, ¿sí? Que parecieran que están hechas por capas, que es la misma figura repetida varias veces, ¿sí? A eso nos referimos con repetición, que nosotros podríamos generar varias estructuras así, que es diferente a la de ritmo, ¿no? Porque aquí en la de ritmo nosotros estamos viendo que es la misma figura, ¿cierto? Pero que va teniendo cierto movimiento, ¿vale? Por decirlo así. Pero el de repetición sí va a ser la misma figura con, digamos, la misma estructura y en el mismo orden y en la misma postura. Cuando hablamos de armonía, entonces cuando vemos que algo es armónico, es porque, digamos, también está relacionado con el tema de la simetría, porque a la vista de nosotros se ve bien visto, no lo vemos como con una figura extraña, a eso nos referimos con la armonía. El mimetizar, que ya se los he nombrado varias veces, entonces no se los vuelvo a explicar. Lo opuesto sí tiene que ver entonces con que yo no quiero, o sea, mimetizar, y lo opuesto son
digamos que están juntos, ¿no? Pues digamos que son las vías opuestas. El mimetizar, entonces, es que se vea parecido a lo que ya tengo. El opuesto es que, mejor dicho, voy a resaltar y voy a hacer que sea súper diferente. Y otro concepto es, por ejemplo, lo rígido, que estaría en contra de nuestro concepto de fluidez, ¿no? Entonces ya veríamos algo súper estructurado, de líneas rectas, súper, digamos que uno lo ve bien construido, muy bien analizado, mejor dicho, todo está así como inmaculado, como muy, muy reticulado. ¿Listo? A eso nos referimos con lo rígido. Bien. Ok. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? No, profe, hasta el momento no. Bien. Les quería preguntar si quedaron claros los tipos de estilo. ¿Bien? Listo. Entonces voy a dejar de compartir por acá. Y ahora sí, bueno, estaba hablando de abrir espacio a preguntas. La arquitectura moderna viene desde el siglo XX, más o menos. Sin embargo, vean que a pesar de que, digamos, históricamente van pasando ciertas, digamos, épocas, historia, etcétera, a través del tiempo vamos evocando cosas que ya han pasado, ¿no? Entonces, aunque en este momento, por ejemplo, estuviésemos solo hablando de arquitectura moderna, no implica que solo estaremos estructurados a partir de eso, ¿no? Sino que nosotros podríamos bien inspirarnos en la arquitectura clásica, ¿sí? O ya en lo contemporáneo. Miren qué pasa en la arquitectura, pasa en la moda, pasa en el diseño, pasa en el uso, por ejemplo, de materiales que antes se utilizaba otro material y ahorita otra vez está de moda, ¿sí? Pasa como esa parte de las tendencias. La tendencia pasa en muchas partes del diseño, ¿sí? No solo pasa como en la moda, sino generalmente lo relaciona las tendencias con la moda, sino que pasa en muchos campos del diseño. Las tendencias también surgen en el diseño interior, en la arquitectura, en el diseño industrial, en el diseño gráfico. Entonces, digamos que allí, para que entendamos un poquito, que si hablamos del concepto de quedarnos en algo histórico, es que evocamos algo del pasado y que lo podemos atraer a colación en diferentes momentos, digamos, históricos. ¿Bien? Bueno, yo les comentaba que es muy importante que nosotros empezamos a utilizar esta parte del sketch. Y quisiera preguntarles, ¿ustedes utilizan alguna herramienta como es para hacer sketch digital, aparte de, por ejemplo, Illustrator o Photoshop? Profe, en lo personal apenas estoy adaptándome a los programas y cacharreándolos como dice uno, porque no tenía Bien. manejo sobre esos. Ah, ok, perfecto. Yo ¿Y les uso, gusta dibujar? Cuéntame, Andrés. yo utilizo Illustrator o Photoshop Ujú, para bien, hacer eso, nomás no utilizo nada online ni nada, solo listo. utilizo Pero digamos, ¿eso lo haces más para qué? ¿Para hacer qué? O sea, para hacer ilustración dibujos como mano alzada, ¿utilizas con Illustrator? tableta, con Con la tableta tableta. ujú, sí. Ok, listo, bien, gracias, Andrés. Y les quería preguntar, ¿a todos se les facilita el dibujo o a algunos les parece mejor la parte escrita? Pues a mí me gusta el dibujo, profe, pero a veces tengo la idea en la cabeza y no la aterrizo. Ok, Entonces me queda bastante difícil. toca conectar más las ideas con la mano. Pero bueno, ese es un gran ejercicio y lo ideal es trabajarlo, ¿sí? Como que empezamos a educar eso de conectar nuestra mano, nuestro desarrollo de las ideas con la expresión que tenemos, ¿listo? Claro, pero sí, me gusta mucho el diseño, me gusta ver mucho los programas de diseño de edificios de otros países. Ayer me estaba viendo un documental que hicieron un edificio en estilo de llamas, tres edificios Ujú, en Bakú. ok, Y dice que hay 187 ingenieros, diseñadores industriales que fueron los que hicieron los diseños de eso. Eso es maravilloso. Búscalo en internet y verán, eso se ve hermoso ese edificio. Son tres listo, en forma de llama. ok. ¿Y literalmente así la llama, la forma de las llamas?
¿O es Sí, como una abstracción? tiene la forma de llama, las tres torres. Ok, habrá que verlo, listo, muy bien. Lo que dice Natalie Jaramillo, lo del lápiz tradicional, eso es Ok. esencial. La verdad, antes de comenzar el Illustrator, yo boto papel y lápiz. Ujú. Después paso a digitalizar. Sí, ese es como el primer, ¿cierto? Sí, El es primer esencial. paso. Sí, Y es esencial, como tú lo dices, y es súper importante en la parte de la ideación. Cuando nosotros estamos, o sea, ya escogemos un concepto, dijimos, listo, fluidez. Voy a empezar a hacer sketch, ¿listo? Dibujos muy sencillos en un cuaderno, lápiz y papel, como dicen ustedes, y empezar a mirar que evoca la fluidez. Entonces, seguramente líneas curvas, flechas curvas, etcétera. Hay muchas cosas que nosotros podríamos utilizar para, digamos, evocar esos conceptos y poder mostrarlos gráficamente. Cuando ya pasamos, digamos, de hacer esas figuras y quisiéramos entonces empezar por ejemplo, a diseñar algo y no sabemos herramientas como Illustrator y Photoshop, les quiero compartir entonces esta herramienta. En el aula la van a poder encontrar o pues como les indiqué ahorita al inicio de clase, se llama Pixel, ¿listo? Pixel. Ahí se las voy a volver a enviar para los que no han podido abrirla. Vamos a abrir ese link y vamos a aprender a trabajar la herramienta, ¿bien? Entonces, que nos va a servir a todos. Ahí les estoy compartiendo mi pantalla, me confirman porfa si están viendo. Bien, sí, ahí profe. están viendo. Listo. Sí. Sí, Cuando profe. ustedes ya crean su cuenta, ¿vale? Pues les va a quedar enlazado, gracias Felipe, para que ustedes puedan descargar los archivos. ¿Listo? Por eso les decía que es importante que enlazaran o hicieran su cuenta. Entonces, simplemente, igual que la mayoría de programas que nosotros estamos utilizando, pues lo podemos enlazar con Google o Facebook o pues ya crear con un correo diferente. Entonces, yo acá voy a crear aquí con un correo de Google. Voy a estarlo enlazando. ¿Listo? Le dan pues ahí a aceptar para el manejo de las herramientas y listo. Resulta que esta herramienta nos sirve tanto para hacer como dibujos a mano alzada, pues con nuestro mouse. Prácticamente es como una versión de PowerPoint o de Paint, ¿cierto? Más avanzada. Y también nos permite tener algunas plantillas, ¿listo? Que podemos utilizar de fondo y complementarlas. Entonces se me hace súper chévere. Algunos de ustedes me preguntaban, profe, es que yo quiero hacer presentaciones diferentes con diseños diferentes. Esta herramienta también les puede servir para eso, ¿vale? Entonces vamos a ir digamos, en orden. Entonces aquí está Home, History y es cuando ya, digamos, hemos empezado a utilizar las herramientas. En plantillas, entonces lo que nos va a decir es, bueno, vas a crear una imagen para qué. Vas a crear de pronto una imagen para redes sociales, vas a crear una imagen normal, o sea, sin formato de pronto de una red social. Entonces ahí uno le puede, digamos que decirle que no vamos a tener ninguna plantilla, sino que vamos a generar una nueva. Y acá entonces nos genera unas con unos fondos, listo, que ustedes si quieren utilizarla podrían estar seleccionándola y simplemente editar, ¿vale? Entonces ahí le dan a utilizar esa plantilla y la podrían utilizar bien para editar. En este caso, Profe, cuéntame. y una inquietud, ¿esta herramienta sería tan profesional como Illustrator o Photoshop o es una herramienta básica para hacer un póster? Digamos que ahorita esta herramienta la escogí es para que aprendamos a hacer Sketch, ¿listo? Sketch digital. Pero que les Ok, puede servir es como, Natalie me pregunta que si es como Canva. Parecido, sí, nos puede servir como Canva si escogemos la parte de las plantillas. Pero digamos que no la vamos a utilizar, ahorita les voy a mostrar es más que todo sobre el sketch, ¿listo? Pero les estoy dando aquí la introducción para que por si ustedes quieren utilizarlo para una presentación o algo de este tipo, la usen, ¿listo? Bien, entonces nos vamos a ir a crear un archivo nuevo, ¿vale? Entonces ahí digamos que no le vamos a dar clic en ninguna de estas plantillas, ¿vale? Entonces me voy a ir aquí a Home, ¿listo? Y le digo crear nuevo, ¿listo? Aquí donde dice abajito de abrir imagen, dice crear nuevo, le voy a dar clic ahí.
Y ahí me va a preguntar es la medida en píxeles. ¿Listo? Entonces, aquí yo no le voy a poner, le voy a poner la que viene aquí por defecto, pero ustedes la pueden editar ahí. Entonces, 800 por 800 píxeles, ustedes pueden buscar por internet, por ejemplo, a cuánto equivale una imagen en tamaño carta, una imagen pliego, etcétera, y ahí les va a botar los píxeles, ¿listo? Ahí le van a poder poner el nombre a su ejercicio. Yo le voy a decir imagen 1, ¿listo? Le pueden decir si quieren que tenga fondo o no, puede tener fondo blanco, puede poner el fondo que ustedes consideren. Mire, digamos que se parece mucho a lo que usamos en Illustrator cuando aparece la paleta de color. Entonces, por ejemplo, el morado, y ustedes pueden mover aquí el círculo y escoger cuál fondo o tono de fondo quieren. ¿Listo? Entonces, yo en este caso le voy a dejar blanco. ¿Listo? Y le voy a dar crear. Sin embargo, miren que ya vienen unas por defecto. Vienen para página web pequeña, Full HD, para hacer iconos, para lo que tiene que ver con Instagram, redes sociales, Facebook, miren que están aquí. Todo lo que tiene que ver como con la parte web, ¿vale? Entonces podrían también utilizarlo. Yo me voy a ir aquí a crear y ahí ya me creo mi espacio de trabajo. ¿Listo? Bien. Así como nuestros otros programas como Illustrator o Photoshop, este nos funciona también por capas, ¿vale? Entonces, miren que acá en la parte derecha, me voy a colar aquí a un ladito, está nuestra primera capa, ¿vale? Entonces ahí ustedes pueden ponerle nombre a la capa, ¿listo? Pueden bloquearla, desbloquearla, hacerla visible o invisible, como podemos hacer en las capas de Illustrator o Photoshop. Pueden crear capas nuevas, ¿listo? Le dicen que si la quieren vacía, si quieren insertar una margen, si quieren ponerle una imagen, discúlpenme, si quieren ponerle un texto o una forma, ¿vale? En este caso, pues no lo vamos a probar aún, voy a dejarla allí. Y voy a empezar a dibujar sobre mi espacio, ¿bien? Bueno, entonces la herramienta que podemos utilizar para dibujar es la herramienta que está acá, que se llama dibujo, ¿listo? Es la número aquí en la, me estoy refiriendo a las herramientas que están en la parte izquierda, ¿listo? ¿Vale? Es la herramienta número 12, ¿listo? Que parece una gotica, en realidad es como un pincelito. Cuando yo la selecciono, él me va a dar varias opciones. La primera es una herramienta de cepillado. Voy a escoger un color, ¿listo? Un color de mi pincel, por decirlo así. Voy a tonar un tono como cafecito. Y empiezo a dibujar y miren cómo me dibuja. ¿Listo? Esto claramente lo estoy haciendo con mouse y tiene que ver mucho con el pulso. Por eso es que lo relaciono mucho con el Sketch, ¿sí? Que es más libre, ¿vale? Ahí ustedes pueden editarle el tamaño al pincel. Miren que ya acá lo puedo mover. Voy a dibujar, miren, ahí ya me cambió el tamaño. Pueden editarle la suavidad del pincel. Listo, miren que ahí la dibujo como más fuerte. Si le doy acá, miren, me dibujan más suave, ¿vale? Y también puedo jugar con la transparencia del color. Ahí le di transparencia y miren que se ve más clarito. ¿Bien? Para borrar, simplemente Control Z, o si quieren borrar solo una parte, aquí al lado de ese pincel hay una parte que se llama goma, que es como un borrador. Y ustedes simplemente hacen clic izquierdo, mantienen seleccionado y van borrando lo que quieran borrar. ¿Listo? Entonces aquí yo, por ejemplo, estoy borrando. Pueden también jugar con el tamaño del borrador. Entonces, miren que voy a hacer uno grandísimo y con solo 2 clics ahí se me borró todo. Puedo jugar también con la suavidad del borrador. Voy a pasar por aquí encima, miren. ¿Listo? Y también con la transparencia. O sea, es como si me diera como una cierta opacidad al dibujo, ¿vale? Luego la siguiente herramienta es la herramienta de pluma, que está al lado de goma. ¿Listo? Y aquí me da varias opciones. Miren que acá hay un menú desplegable donde dice Plane.
¿Listo? Ustedes le dan clic ahí y hay varias opciones. Entonces me voy a ir primero con la que aparece allí y voy a dibujar. Miren, ahí está una línea. Voy a aumentarle el tamaño para que la veamos mejor. Voy a irme a la siguiente opción. Parallel. Miren cómo dibuja. Sketchy. Miren cómo nos va dibujando. Shaded, que es como con sombra. Cuando unimos ciertas partes, miren que se va uniendo. Si yo me quedo mucho tiempo, se va haciendo más oscura. Si paso rápidamente, se va haciendo más suave. ¿Bien? Puri. Trail. Miren cómo es la línea. Crayón, que es como si dibujáramos con una crayola. ¿Listo? Ink, que es como si fuera un... Ay, se me fue el nombre. Aerógrafo. ¿Listo? Entonces, para que la línea sea, tenemos que hacer el clic muy seguido para que se viera súper bien. Bueno, y ahí ustedes pueden editar entonces también el tamaño. ¿Listo? Voy a irme aquí a una de las que Sketchy, por ejemplo. En la cantidad, miren que si yo la reduzco, no me va a dibujar tantas líneas ahí alrededor. ¿Sí? Y lo mismo, la opacidad. Entonces se dibuja más claro o más oscuro. ¿Bien? Esto me parece súper chévere porque pues nos da diferentes estilos de pinceles, diferente pues a lo que nos ofrece, por ejemplo, yo les decía, es como la herramienta de Paint, ¿sí? Como la versión de Paint mucho más avanzada, ¿no? Entonces, bueno. En este tipo de herramientas, por aquí alguien me decía que tenía su tablet, que pues tienen como el lápiz y la tableta digital que les ayuda pues claramente a que sea mucho más fácil el dibujo, pero si tenemos en este caso nosotros solamente el mouse, pues es cuestión de cacharrear, ¿sí? Es cuestión de que empecemos a generar, digamos, ejercicios, ¿sí? Así como cuando estamos aprendiendo a dibujar, para que la destreza pues vaya avanzando con el tiempo, ¿sí? Entonces, no sé, dibujemos algo aquí con, por ejemplo, Sketch. Me pareció como chévere. Profe, Cuéntame, Winter. pero Sí. en ese también, o sea, en ese tocaría usar tableta, ¿no, profe? Es que con mouse sería muy difícil dibujar. Mira que pues es una opción, aunque mira que yo he trabajado así con mouse, a veces para editar sobre todo imágenes con Sketch y hacerlos que parezcan más Sketch a mano alzada, ¿sí? Entonces esta opción es chévere. Digamos que no tenemos que tampoco ser súper estructurados. Les voy a volver a compartir, por ejemplo, los esquemas de la presentación, que son esquemitas a mano alzada, ¿sí ves? Que son súper sencillos, como si los hiciéramos a lápiz, que no son tan estructurados, diferente a si fuéramos a hacer una ilustración, ¿cierto? Que ahí sí ya es un poquito más complejo, que necesita más información, más detalle, ¿sí? En cambio, con esta herramienta podemos llegar a hacer estos digamos que bosquejos de una manera más sencilla. Voy a ponerle acá más cantidad al sketch. ¿Sí? Y acá generar, por ejemplo, la escalita humana. ¿Sí? Mira que esos sketches como arquitectónicos
Si queremos, por ejemplo, generar la parte del ritmo. Este podría ser un sketch de ritmo. Y casi siempre hacemos como este dibujito, es ese que yo estoy dibujando así como un puntico con un triangulito abajo, es como nosotros hacemos la representación de la escala humana. ¿Bien? O pues podrían hacerla, me puedo acercar un poquito más. ¿Cómo se acercan ustedes? Pues con el scroll del mouse, ¿listo? Hacia adelante y hacia atrás. Entonces, pueden hacerlo incluso pues ya más. Con mejor formita, ¿sí? ¿A qué le tendría que bajar el tamaño y la cantidad para que me deje dibujar mejor? A ver. ¿Listo? Entonces, como que uno va generando ahí bosquejos. Igual, también esto nos permite dibujar gráficos, digamos, formas que ya vienen aquí. Entonces, pueden hacerlas sin llenar o con lleno o simplemente esquema y que vienen ya preconfigurados, ¿vale? Voy a escoger aquí un color. Círculos, triángulos, simplemente líneas rectas, cuéntame. A la hora de guardar nos da opciones de diferentes Podemos formatos. guardarla en PDF, JPG, ya les enseño cómo, ¿listo? Entonces, miren, supongamos que estamos haciendo lo de los ejes. Tenemos un plano, podemos bien poner el plano acá, voy a descargar un plano en planta, por ejemplo. Profe, perdón, la interrumpo. Lo que pasa es que estaba mirando que la aplicación también está para instalarse en el computador, porque pues así de manera web veo que es como muy lenta. Pero hay dos versiones, una que se llama X y otra que se llama E. La X, es la ¿Cuál, X. y cuál es la diferencia entre la E? Es que la otra es para hacer presentaciones, más enfocado a presentaciones, y la X es hacia dibujo, para Ah, ok. ilustración y ese tema. Entonces, Vale. tendrías que instalar la X. Bien, voy a hacerles este ejemplo, voy a descargar esta imagen. Ay, espera. Ok, bien. Listo. Aquí ya guardé este planito. Yo puedo subir imágenes, ¿listo? Entonces voy a estar aquí en mi mismo espacio. Y aquí en esta parte que dice agregar imagen, que es la herramienta número 5, le dan agregar imagen, ¿listo? Y pueden entonces navegar, buscar por la URL o alguno predeterminado, ¿listo? O simplemente desde acá pueden también agregar imágenes. Entonces simplemente buscan su imagen donde la tengan guardada, yo la tenía aquí en descargas y le doy a abrir. Y aquí ya me apareció mi imagen de mi plan. ¿Listo? Cuando yo les hablaba que la parte de los ejes, es que entonces, por ejemplo, uno tiene en cuenta las vías, uno tiene en cuenta la arborización, estructuras que estén aledañas a mí. Supongamos que yo voy a hacer un diseño de una estructura, ¿vale? Que va a ser, a pesar de que sea efímera, ¿sí? Puede que esté relacionada con el contexto. Entonces, aquí podemos utilizar la herramienta de dibujo con líneas, ¿listo? Ahí agregan el tamaño de la línea, escogen el color que ustedes pues consideren. Yo voy a buscar uno rojo, ojalá. ¿Listo? Voy a hacer la prueba por acá al lado a ver cómo me dibuja. Está muy gruesa. Listo. Esa puede ser. Y empezamos a encontrar relaciones. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí hay una relación hay como un rompoy, ¿sí? Entonces, supongamos que aquí va a estar ubicado, este es mi espacio, donde va a estar ubicado mi estructura. Podría yo generar un eje desde acá, cruzando por esta esquina de esta edificación que se nota que es súper importante acá,
y voy a trazar este eje. Listo. Me doy cuenta que hay una zona amplia de arborización por acá, ¿sí? Supongamos que esto es un río. Entonces, esto debería de marcarme otro eje. Voy a marco el punto por donde está pasando. ¿Listo? Y aquí generé otro eje. Acá hay otro eje porque hay otras vías. Sí, las vías son ejes también cuando nosotros estamos haciendo composición. Bien. Aquí veo como otra línea, otro eje que es eje de límite. Aquí veo otra arborización que puedo estarla conectando ya sea con otra vía, etcétera, etcétera. Entonces voy a pasar este eje acá con esta otra estructura de por acá. Y miren cómo ya se van configurando esas zonas residuales que yo les decía. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, digamos que nosotros vamos a utilizar todo este campo para realizar un diseño, ¿sí? Entonces yo podría decir que esta forma, espérenme, la dibujamos. Esta forma que está acá. Espérenme que tiene opacidad. Ahora sí, el tamaño más grande. Esta zona que estoy rellenando acá va a tener esa figura que están viendo acá. Aquí voy a ubicar otra estructura entonces que seguramente va a ser triangular y otra estructura acá que miren esta forma que tendría. ¿Vale? Entonces aquí ya nos va dando concepto de forma. ¿Listo? A eso nos referíamos con el empezar a hacer nosotros ejes. Ejes de composición. ¿Listo? Ahora tendríamos que empezar a ver en altura. Ahí sí ya uno empieza a buscar en Google Maps o cuando uno ya se visita el lugar en altura que hay para decir, pues resulta que aquí no hay unas, digamos, una norma de, por ejemplo, altura, sino que hay mucha diversidad en alturas en las edificaciones. Entonces ahí podría yo empezar a hacer, digamos, o a invertir en el concepto de ritmo, ¿verdad? Podría yo relacionarlo con eso. Y ahí entonces decíamos ese tipo de sketch, como el que habíamos hablado ahorita, para insertar imagen. ¿Listo? También podemos añadir textos. ¿Listo? Hay tipos de texto. Los que no tienen esta cosita amarilla son los que podemos utilizar. Bien. Entonces, miren, ustedes pueden ahí utilizar varios tipos. Ustedes pueden cambiarle el tipo de letra, pueden cambiarle acá el color. ¿Listo? Le digo llenar. Si quiero que tenga transparencia o no. El tamaño. Espacios entre letras también. Eso a veces se ve chévere en algunas ocasiones. Espacios entre líneas, alinear a la derecha, a la izquierda, etcétera. Estilos. Los colores de fondo en este caso, porque esto es como si fuera un stencil. Si se dan cuenta, miren que cuando lo pongo encima de la imagen se logra ver el fondo. Entonces, en este caso lo que cambiamos es el tono de fondo. ¿Listo? Ahí ponemos línea, palabra. Bueno, se puede editar todo lo que tenga que ver con texto. Podemos añadir elementos, pero digamos que, bueno, les voy a mostrar, eso es como agregar marcos y ese tipo de cosas. ¿Listo? Pues que digamos que ya va más es como al estilo que uno quiera mostrar, ¿no? Entonces, yo en este caso no los voy a utilizar. Podemos cortar las imágenes. ¿Listo? Entonces, miren que ahí inmediatamente me aparece. Igual que en PowerPoint cuando uno corta una imagen, de la misma manera. Podemos hacer recortes. En este caso voy a seleccionar esta capa en recortes y me hace recortes de figuras. Entonces, por ejemplo, yo quiero recortar esta imagen como círculo y solo esta parte.
y miren, solo me recortó esa parte en forma de círculo de la imagen, si se dieron cuenta. Y lo mismo me hacen triángulos, cuadrados, líneas, formas libres. Entonces, esto es chévere, por ejemplo, cuando uno quiere hacer un zoom de una imagen. Por ejemplo, tenemos un plano general, una imagen general, digamos que estamos haciendo nuestro stand y tenemos la imagen general del lugar donde sería la feria, entonces sería toda la feria, y yo quiero decir, mi stand queda entonces aquí ubicado en este lado, en esta sección. Entonces podría yo hacer ahí digamos, como mi ampliación, solo la partecita que yo requiero. Ahí le puedo decir si la quiero mantener y pues ahí ya la pueden, listo. Ahí le dan mantener, listo. Aquí hay varias opciones, que es el hecho de recorte invertido, es quitar más bien el triángulo, lo que resaltamos en triángulo es lo que quisiéramos borrar, que es lo mismo cuando hacemos nosotros por ejemplo, en Illustrator, ¿cierto? Que es hacer máscara de recorte, vendría siendo esto. ¿Listo? Y ya cuando le digo, pues, aplicar recorte, en este caso, pues, yo como le había dado control Z y no le dice nada. Voy a hacerlo acá de nuevo. Entonces, genero este circulito, le digo aplicar el recorte, recorte aplicado, y ahí ya me queda. ¿Listo? Aquí ya puedo entonces mover el recorte y puedo darle a mi dibujo diferentes efectos también. Puedo darle efecto solo a mi recorte, por ejemplo, en este caso. Entonces le voy a decir se le dan diferentes efectos. ¿Listo? O si yo pues ya quiero a todo mi dibujo, tendría que seleccionar el fondo, que sería el primero. Listo, le digo el estilo, el efecto que quiero. Y fíjense cómo va cambiando los tonos aquí del sketch que hicimos al principio. Y hay pues un montón de efectos o estilos, ¿no? Entonces acá me voy a ir hacia abajo. ¿Listo? Entonces miren que va cambiando el tono de todo. Hay unos estilos como rosados, con paleta de color azul, negra, bueno. Esos estilos se pueden aplicar a todo, ¿vale? Entonces, digamos que me parece interesante que lo hagamos. La siguiente herramienta, déjenme los leo. Sí, quedan como pinturas. Ahí uno le puede dar efectos según el estilo que uno quiera crear. Este que parece como un remolino, ¿vale? Yo, por ejemplo, selecciono un objeto, voy a seleccionar este. Y le quiero decir que gire, ¿listo? Yo le puedo girar a la izquierda, girar a la derecha, ¿vale? Entonces ahí lo pueden girar, pueden agrandarlo. Aquí hice como un mega zoom. ¿Listo? Me voy a acercar. Pueden extender. Pueden contraer también. ¿Listo? Y bueno, como les dije, girar a la derecha o girar a la izquierda. Y para restaurar, para volver a como estaba antes, pues control Z. ¿Listo? O restaurar ahí en la herramienta. Entonces uno puede hacer muchas cosas interesantes con las imágenes, ¿no? Es como algo diferente que podemos encontrar aquí. El retoque sobre todo lo usamos es para cuando insertamos una imagen y queremos entonces agregarle, rellenar, ponerle sellos, clonar, darle suavidad, transparencia, que es lo que nosotros hacemos, por ejemplo, en Photoshop. Podemos agregarle nitidez o que se vea borrosa la imagen.
etcétera, etcétera. Digamos que todas esas opciones nos las ofrece nuestra herramienta. ¿Listo? Entonces, miren que acá le estoy dando clic en pintar porque elegí lo del sello y se están haciendo sellos. Se replican los sellos. ¿Listo? Le va a dar acá efecto borroso. Simplemente doy clic y miren que se va volviendo borrosa la imagen. Por ejemplo, cuando tenemos una imagen que queremos que solo lo del frente se vea bien y lo de atrás se vea borroso, esa es la herramienta. ¿Listo? Entonces, usamos esa herramienta de la sección para que se vea borroso. ¿Listo? Esta herramienta de Glitch no la vamos a utilizar tanto, entonces no se las voy a mostrar tanto. Esto de Focus es más que todo una retícula. ¿Listo? Ustedes pueden aumentarle o disminuir, ¿vale? Para que ustedes vean estos ejes. Si quieren empezar a como hacer dibujos, hay círculos, como unas series de guías, ¿vale? Que pueden tener ahí para utilizarlas. Y también trae unos estilos aquí, pero con ese fondo, con esas guías, ¿listo? Entonces ahí pueden ustedes empezar a interactuar con eso. Y la dispersión, entonces, es como hacer unas, bueno, espérenme, desactivo el focus. Ya. La dispersión es como hacer estos efectos de recorte también. Y ahora sí. ¿Listo? Y esas son como las herramientas que podemos utilizar acá para hacer imágenes como diferentes que les quería mostrar. Me estaban preguntando entonces cómo podemos nosotros guardar la imagen. Entonces, si ustedes pueden ver aquí en la parte inferior derecha, dice guardar, ¿listo? Y ahí nos dice las opciones. Entonces, puedes descargar el archivo en JPG, PNG, archivo web, ¿listo? O PX7. Nosotros pues generalmente utilizaríamos JPG o PNG, y ahí nos dice qué calidad lo quieres, alto, medio o bajo, y puedes editar la medida de la imagen. Lo mismo pues pasa con la parte de PNG, entonces ustedes editan el formato de la imagen, yo le voy a decir que JPG y le doy descargar. Cuando le doy descargar, inmediatamente se me descargó aquí en mi computador, ¿listo? Y mi servidor, ahí no sé si ustedes están viendo la imagen que le acabo de abrir. No, profe. Ya les comparto. Miren, aquí yo abrí en mi galería la imagen. ¿Listo? Entonces, para que lo veamos que sí nos descarga las imágenes. ¿Listo? Los trabajos, los archivos que tengamos ahí. De todas formas, a nosotros nos queda guardado, voy a irme otra vez aquí, el archivo en la nube. ¿Se acuerdan que al principio le pusimos nombre y toda la cosa? Pues yo me voy aquí a la casita y miren que aquí queda como en la nube de mi programa. En este caso aquí recuerden que yo le había puesto imagen 1, ¿listo? Y ahí queda guardada. Yo puedo volver a abrirla si quiero, por ejemplo, editarla, agregarle más cosas o le puedo dar, digamos, acá prioridad con el corazoncito. Puedo, por ejemplo, duplicar o desanclar y borrar si ya no lo quiero aquí dentro de mis archivos y listo. Yo les decía, también podríamos abrir imágenes directamente acá y a partir, digamos que esa imagen sería el fondo de mi diseño. Entonces, supongamos que quiero esta imagen, le doy a abrir, listo.
crear nuevo, y ahí me abrió mi imagen. Y a esta imagen le podríamos llegar a aplicar todo lo que aprendimos. Entonces, recordemos que hay efectos, entonces va cambiando el efecto. ¿Listo? Lo que hacíamos de la parte de licuar hacia la derecha o hacia la izquierda aplica igual en las imágenes. Entonces ustedes podrían llegar a editar lo que yo les decía del desenfoque, de ponerle borroso el fondo. Supongamos que este es el fondo. Pues como acá es un color, pues no se ve, pero miren que cuando lo uno con la imagen, ahí se está viendo borroso. Me voy a acercar un poquito. Entonces ustedes también pueden editar imágenes. ¿Listo? Y complementarlas. Igual yo puedo rayar aquí encima de esta imagen. ¿Sí? Y complementar mi dibujo, por ejemplo. ¿Listo? Entonces también sirve para que ustedes editen las imágenes como ustedes quieran configurarlas. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Miren, aquí está la de dispensión. Ya está. Gracias, Andrés. Listo. Por aquí Winston me pregunta que si voy a preguntar cositas de este programa. Sí. Pero pues no van a ser tan complejas. Digamos, son preguntas como lo que acabamos de ver. Por ejemplo, yo puedo insertar una imagen en el programa Pixlr y editarla. ¿Qué tipo de herramientas puedo aplicar aquí? ¿Sí? Ya serían algunos tipos de preguntas, ¿vale? O podemos mostrarles el espacio, por ejemplo, el tablero, y les digo, este tablero de trabajo pertenece a la herramienta Pixelar o pertenecerá a otra herramienta que hayamos visto. A ver si la hacemos trabajado y diferenciado. ¿Listo? ¿Bien? ¿Bien hasta ahí? Dale, profe, todo muy claro, muchas gracias. Listo, con gusto. Por aquí me preguntan que si para hacer planos de evacuación. Digamos que más que todo ahí tendrías, yo utilizaría para hacer un plano, mejor utilizar AutoCAD, por ejemplo, y AutoCAD Online también. Pues nosotros hemos visto que lo podríamos utilizar. Pero digamos que ya tienes un PDF de un plano y quieres es hacerle las líneas o los esquemas de evacuación encima, ahí podrías hacerlo perfectamente. ¿Listo? Entonces sí te podría servir la herramienta en ese caso. ¿Vale? Bien. Quería mostrarles entonces, nosotros habíamos visto otra herramienta y era la de vectores. Entonces, espérenme, les voy a mostrar. Entonces, este es como un buscador, ¿listo? Ahí están viendo espérenme, mi pantalla. Espérenme que se me cerró, les vuelvo a mostrar. Listo. Pasa mucho también en los esquemas que nosotros utilizamos muchos vectores, ¿vale? En las presentaciones, en la próxima clase les voy a mostrar una presentación, por ejemplo, de proyecto arquitectónico y utilizamos muchos vectores para analizar toda la parte del concepto, la forma, etcétera, etcétera. Entonces, esta herramienta también es chévere, ya se los paso y podemos buscarla, descargar los vectores y utilizarla en nuestra otra herramienta porque como se descarga como una imagen, podemos complementar bien un esquema súper fácil. Entonces vamos a hacer. Ese es el link, ahí se los acabo de compartir. Abran y ahí simplemente van a buscar. ¿Listo? Yo voy a buscar una persona, por ejemplo. En vez de dibujar el esquemita de la persona, voy a descargar uno. ¿Listo? La de la escala humana. Entonces miren que acá hay muchas opciones. Puede ser esta parecida,
Si ya quiero algo más completo, miren que hay de color, de líneas. ¿Listo? Ahí sí va como en el gusto de ustedes lo que quieran descargar, ¿vale? Entonces, yo voy a descargar por acá. A ver, no alcanzo a ver a alguien acá. Voy a descargar esta. Le doy descargar gratis. ¿Listo? Y ahí se me descarga ya en mi computadora. En la parte inferior ahí ustedes pueden ver que ya se descargó. ¿Listo? Ahí entonces me voy a mi otro programa. ¿Vale? Y le voy a dar que me agregue la imagen. Recordemos que lo podemos hacer desde por acá. Ahí le voy a abrir. Ahí ya se me descargó. ¿Listo? Entonces ahí podemos complementar para hacer gráficas de escala humana. Busquemos ritmo, por ejemplo, a ver qué aparece. Me aparece ritmo cardíaco. Pero esa línea del ritmo cardíaco nos representa ritmo. Entonces podríamos llegar a utilizarla también dentro de los vectores del concepto. Bien, entonces simplemente la seleccionan. Aquí les voy a preguntar en PNG. Le digo sí. Descargar gratis y ahí ya me lo descarga gratis. Me voy a mi otro programa. Le doy navegar. En descargas lo busco. Abrir. Y ahí ya me apareció. ¿Listo? La próxima clase les voy a mostrar cómo lo que les decía, una presentación de cómo utilizamos esos vectores y hacemos composiciones bien interesantes. ¿Listo? Te dice, sí, hay un límite de descargas por día, ¿vale? Entonces, pues digamos que no hay que descargar un montón todo el día, ¿vale? Porque les va a decir, no, limítate, entonces creas otra cuenta y puedes descargar más, pero sí hay un límite de descargas de vector por día, ¿vale? No significa que mañana no puedan volver a descargar, sí pueden volver a descargar, pero ya tendrían que esperar al siguiente día para descargar más vectores. Si no, pues cambian la cuenta y ya, así a veces ya hacemos para que podamos descargar todo. ¿Listo? Es súper fácil de manejar, igual a como nosotros descargamos cositas, digamos, de otros programas, funciona igualito, ¿vale? Listo, chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Listo, bien. Entonces, los dejo descansar por el día de hoy. Espero que les gustaran las aplicaciones nuevas que aprendimos. ¿Listo? Cualquier duda, inquietud que tengan, no duden en preguntarme ahí en el aula. Recordemos que ya próximo, la siguiente semana, ya se nos viene nueva actividad.